Miércoles 3 de febrero, muy buenos días queridos estudiantes. El tema de la clase de hoy es la independencia, la libertad, siglos XIX y XX. El objetivo de la clase es analizar la independencia y la libertad de los siglos XIX y XX mediante textos científicos y preguntas para conocer los valores de libertad en América Latina. La destreza, contrastar los valores de la independencia y la libertad en el contexto de las naciones latinoamericanas en el siglo XIX y el siglo XX. Bien, vamos a conocer primero sobre la abolición de la esclavitud en las repúblicas americanas. La esclavitud, perdón, fue un problema que lo superó toda Latinoamérica, desde la llegada de los conquistadores que abusaron constantemente de los indígenas, a quienes pues sometían con castigos y abusos. En el año 1530, el rey Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en un edicto prohíbe toda forma de esclavitud por cualquier circunstancia. El contrato de venta esclavista era considerado un instrumento legal entre quienes compraban y vendían esclavos. Hay incluso la posibilidad de que los edictos y sobre cédulas reales se hubieran hecho para calmar a los hombres de iglesia como Fray Tomás de Berlanga, que denunciaron abiertamente los excesos, abusos y atropellos a los que se vieron sometidos los indígenas americanos. Años después, los esclavos africanos traídos crearon espacios fortificados para defenderse militarmente de los españoles. En Colombia, esos fuertes se denominaron palenques y en Argentina y Brasil se llamaron quilombos. Quilombos o también eran conocidos como mambises, como cumbas y como ladeiras. Así eran conocidas en Brasil. Bien, continuamos con el siguiente que es sobre la ilustración, abolicionismo y la esclavitud. Durante muchos años las personas que estaban en desacuerdo con la esclavitud lucharon porque esta fuera eliminada. A estas personas se les llamaba abolicionistas. Entre los luchadores más destacados estaban don Ramón Emeterio Betances y don Segundo Ruiz Belvis. Estos eran personas que pertenecían a Puerto Rico y se dedicaban a comprar niños negros en el momento de su bautismo para darles libertad. En sí, el abolicionismo es una doctrina que propugna la anulación de leyes, de preceptos o costumbres que se consideran atentatorias a principios éticos y morales, y el término se aplicó principalmente a la corriente que propugnaba la abolición de la esclavitud de aquel entonces. Bueno, como una vez suscitado todo esto, el primer ministro de aquel entonces, Marqués de Pombal, abolió oficialmente la esclavitud en Portugal y en las colonias americanas el 12 de febrero de 1761 también lo hizo. Sin embargo, la esclavitud se mantuvo en América y simplemente se evitó la llegada de esclavos de Portugal. En Gran Bretaña, en el año 1789, se hace un movimiento civil de contra de la esclavitud llamada Sociedad para efectuar la abolición de la esclavitud, que llega a presentar en el Parlamento una campaña para suprimir la trata de esclavos africanos. Bien, una vez dicho todo esto, las personas, como lo mencioné, estaban ya en ese entonces buscaban pues defender los derechos de las personas, de todos, para que todos puedan tener los mismos derechos. En este caso, el 2 de junio, lo que corresponde a Latinoamérica, del año 1816, Simón Bolívar, nuestro gran libertador, en su calidad de jefe supremo de Venezuela y Nueva Granada, decidió decretar la libertad absoluta de los esclavos que han gemido bajo el yugo español de los 3 siglos pasados y propone convertirlos en ciudadanos. A cambio, estos debían acudir al servicio militar obligatorio y luchar con los independentistas. Incluso anotó en un artículo que se hizo para aquello, en un artículo del numeral 3, el nuevo ciudadano que repuso tomar armas para cumplir con el sagrado deber de defender su libertad quedará sujeto a servidumbre no solo de él, sino también de sus hijos menores de 14 años, su mujer y sus padres ancianos. Es decir, que no era tampoco una ley que los favorecería como tal. Ya en el año 1830 se inició el movimiento abolicionista en Estados Unidos y un año más tarde se formó la Sociedad Antiesclavitud de Nueva Inglaterra. Luego, para el año 1789-1830, los esclavos del norte habían sido liberales, mientras que en el sur los propietarios se oponían a la abolición. Finalmente, en el año 1865 se emanciparon los esclavos al concluir la guerra civil.
En 1833 Inglaterra expide la ley de abolición de la esclavitud que indemniza con 20.000 millones de libras a los dueños de los esclavos en el Caribe, a cambio de que los mismos queden 4 años más trabajando en un momento de transición para los exámenes y luego sean liberados. De hecho, la mayor parte de las repúblicas mantuvieron la esclavitud hasta mediados del siglo XIX y algunas incluso hasta finales del siglo XX. Esta fue una de las grandes contradicciones al discurso ilustrado de la libertad que tuvieron las repúblicas. La abolición también implicó generalmente una libertad de vientres, es decir, que quienes nacían desde el decreto en adelante eran considerados libres, siempre y cuando trabajaran gratis para los amos de sus madres, en promedio de 18 años hasta pagar todo lo que gastaron en comida y ropa. Bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.